Feliz Navidad para todos. Pensamiento del día. Lunes 30 de diciembre. Concentrarse en amar al prójimo. Una de las cosas que el Espíritu Santo nos enseñó a través del carisma de la unidad fue esta: comprender que aquella frase del Evangelio, amarás a tu prójimo como a ti mismo, había que tomarla al pie de la letra. Ese cómo quería decir precisamente cómo. Por lo tanto, lo mismo da que sea yo el que está en una determinada situación o que sea el otro. Cada uno la tiene que vivir como si fuera propia. Nos dimos cuenta que antes de este descubrimiento, nuestro amor al prójimo estaba muy por debajo de nuestro amor por nosotros mismos. Éramos cristianos bautizados, íbamos a comulgar todos los días, pero ni se nos ocurría pensar en amar al otro como a nosotros mismos. Había que hacer entonces una conversión y ocuparse del otro como de nosotros mismos. Lo hicimos con cada prójimo que nos encontrábamos y nació una revolución. Y esto se daba porque semejante modo de actuar llama la atención, impacta en cualquier lugar donde se lo ponga en práctica. Los demás se asombran, se preguntan por qué lo hacemos. Entonces se tiene la posibilidad de explicar el motivo por el cual uno trata al prójimo de esa manera. Lo sirve, lo ayuda. Así es como muchos de los que preguntan sienten también el deseo de comenzar, de hacer la prueba de vivir así. Entonces, de indiferentes que éramos unos con otros, como somos generalmente todos nosotros, incluso los cristianos, comenzamos a revitalizarnos, a interesarnos unos por otros, a amarnos, a compaginarnos en comunidad. Así, con una sola frase del Evangelio que realmente se vive, amarás a tu prójimo como a ti mismo, se da la idea de lo que es una iglesia viva, porque, como dice San Pablo, toda la ley está resumida plenamente en este precepto: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Chiara Lubich, El arte de amar, Ciudad Nueva. Palabra de vida. Diciembre de 2024. Nada es imposible para Dios. Del Evangelio de San Lucas, capítulo 1, versículo 37.